Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos en Cristo y estimado público, algunos cristianos aparentan vivir una correcta vida cristiana, pero al ver de cerca sus vidas, pareciera que continuamente están pasando por diversas pruebas o dificultades. Hay quienes entonces dicen que lo más probable es que hayan cometido algún pecado, y así empiezan a chismear, juzgar y condenar de ellos. Por supuesto, cuando los hijos de Dios obedecen su palabra y viven sin pecar, Dios los protegerá de toda prueba y aflicción. Ahora bien, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 señala: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es, hermano. Incluso si los hijos de Dios se enfrentan a alguna prueba, Dios obrará de tal manera que todo será para bien. Por eso, si Dios no lo ha protegido y está pasando por alguna prueba o dificultad, lo que tiene que hacer es examinar su pasado y ver si ha vivido una correcta vida cristiana. Si está enfrentando alguna prueba como consecuencia de su propio pecado, Dios no lo podrá proteger. Sin embargo, si a pesar de no haber hecho nada malo, está atravesando por pruebas, esas pruebas serán para su bendición o para fortalecer su fe, y Dios, sin duda, le dará la salida para superarlas. No obstante, a veces, incluso aún viviendo una correcta y recta vida cristiana, es posible que enfrente alguna prueba. Esa será, entonces, una prueba que Dios permite a fin de darle una mayor bendición. Si aún viviendo por la palabra de Dios atraviesa por alguna prueba y la supera con paciencia y oración, Dios entonces ciertamente lo bendecirá espiritual y financieramente. Posteriormente, el resultado mismo de esa prueba le revelará que no ha sido producto de algún pecado cometido,
ni porque Dios no lo ha podido proteger. ¿Acaso no ha visto que Dios siempre nos ha bendecido luego de una prueba? Después de superar cada prueba, Dios hizo prosperar nuestro espíritu y nuestra alma, fortaleció nuestra fe y nos bendijo abundantemente. Sí, hermanos, a veces Dios permite en su providencia o propósito que pasemos por alguna prueba. Por ello, si ve a alguien que está atravesando por alguna situación difícil, no deberá juzgarlo por lo que ve exteriormente, creyendo que así está discerniendo la verdad. Por ejemplo, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, parecía que estaba atravesando por dificultades. Sin embargo, con el tiempo fue promovido a un cargo de mucha mayor importancia que antes y así dio gloria a Dios. Otro ejemplo, cuando José fue vendido como esclavo o cuando fue enviado injustamente a prisión, desde la perspectiva natural o carnal, parecía que estaba pasando por duras pruebas, pero todo eso estuvo dentro de la providencia de Dios, que tenía como propósito hacer de José un gobernante y así establecer las bases para el desarrollo del pueblo de Israel. Por ello, esas pruebas no solo bendijeron a José en forma individual, sino también glorificaron a Dios. Es lo mismo cuando cristianos fieles al Señor son criticados. No es porque Dios no pueda protegerlos, más bien, a través de esas dificultades que soportan por el Señor, demostrarán que han consagrado sus vidas a Dios y que no han abandonado su fe. Así llegarán al menos al tercer reino de los cielos, tal como señala Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los que superan esas pruebas recibirán tal gloria que no podrá ser comparada con las aflicciones que han pasado en esta tierra. Por el contrario, aquellos que no vencen las tentaciones negarán al Señor y dejarán la iglesia y eventualmente enfrentarán la hora de la prueba final. Tal vez se pregunte, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Aquí, la hora de la prueba se refiere al tiempo en el que el diablo y Satanás traerán todo tipo de aflicciones y pruebas sobre los que han traicionado al Señor. Y cuando en su parte final este pasaje añade, para probar a los que moran sobre la tierra, se refiere más específicamente a los 7 años de la gran tribulación. Por eso, en estos tiempos del fin, tendrá que permanecer alerta y vivir una vida sobria de fe para no caer en la hora de la prueba. Hoy en día, si solo asiste a la iglesia, pero no practica la palabra de Dios y vive más bien una vida mundana, cuando el Señor regrese, no será arrebatado en el aire y se quedará en esta tierra a pasar los 7 años de la gran tribulación. Sin embargo, si guarda la palabra con perseverancia, no solo escapará de la hora de la prueba, sino también pasará con el Señor los 7 años del banquete de las bodas del Cordero, que se celebrará en el aire. Ya les he compartido sobre los 7 años de este banquete de bodas, y les he dicho que esos 7 años pasarán muy rápido porque habrá un gozo sobrenatural. Una pregunta, ¿dónde elegiría pasar esos 7 años? Depende exclusivamente de usted. No obstante, debe ser consciente que usted es el único responsable de las consecuencias eternas de esa decisión. Prosiguiendo con la prédica. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, el Señor dice lo siguiente: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Ahora bien, la promesa de nuestro Señor cuando dice, he aquí, yo vengo pronto, no solo se refiere al contexto histórico de hace 2000 años, sino también al día de hoy. Algunos pueden pensar que el Señor tarda mucho en regresar. En realidad el Señor no tarda su retorno. Su palabra se ha cumplido en forma cabal durante los últimos 2000 años. La mayoría de las personas viven a lo sumo hasta los 70 u 80 años si llevan una vida sana. Luego pasan a la presencia del Señor, quien dijo, yo vengo pronto. Por cierto, solo los salvos podrán recibir al Señor, pero en ese momento final, cuando todos expiren su último aliento, será el cumplimiento de la promesa del Señor cuando dijo, he aquí, yo vengo pronto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 10, menciona a los que piensan que el Señor tarda en regresar y cita la Escritura. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso, no debe pensar que el Señor retarda su promesa de volver. Más bien, deberá estar listo y preparado para recibir al Señor en cualquier momento. De hecho, las señales que menciona la Biblia que anteceden los últimos días de este mundo están teniendo lugar en muchos lugares de este planeta. Hay que recordar que la promesa del inminente regreso de nuestro Señor se cumplirá muy pronto. Ahora bien, después que el Señor dijera, he aquí, yo vengo pronto, añade, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nuestro Señor le dijo en una ocasión a la iglesia en Tiatira lo siguiente, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Esto significa que debían mantener su fe a fin de no perder la salvación. Sin embargo, cuando el Señor dice a la iglesia en Filadelfia, retén lo que tienes, no se refiere a la salvación. Los miembros de la iglesia en Filadelfia habían guardado la palabra de Dios desde el principio cuando tenían poca fe. Así que, cuando el Señor les dice que deben retener lo que tienen, eso significa que deben cumplir correctamente con su servicio a Dios y así podrán recibir las coronas y recompensas que Dios les ha prometido darles en el cielo. Hermanos, si han corrido con esmero la carrera de la fe de la forma en que lo han hecho hasta este momento, Dios les otorgará extraordinarias coronas en el cielo. Por eso, nuestro Señor les advierte de no perder sus coronas, desviándose o pervirtiéndose durante su vida cristiana. Tal vez se pregunte si es posible perder las coronas que se le han concedido. La respuesta es sí, las pueden perder. Por cierto, una vez que llegue al cielo, ya no podrá perder ninguna corona. No obstante, si durante su vida cristiana en este mundo no cumple con su servicio y ministerio a Dios, o si abandona su cargo, ministerio o sus deberes en la iglesia, ese ministerio y cargo se le otorgará a otra persona. Y la corona que se supone usted debería haber recibido por ese servicio o ministerio en el cielo, se le quitará. Si no es fiel en su servicio, Dios no lo podrá proteger. Podrá enfermarse o sufrir algún accidente. Dios nos mandó ser fieles en toda su casa, pero si no lo es, le pregunto, ¿cómo podrá decir que tiene fe? ¿Cómo puede afirmar que ama a Dios? Si realmente tuviera fe y esperanza
por el cielo, especialmente por llegar a la Nueva Jerusalén, no debería ser descuidado en sus responsabilidades para con Dios, ni renunciar a ellas para no perder la corona que Dios le ha prometido. Si cumple con sus responsabilidades y servicio con un corazón hipócrita y a regañadientes, pensando que usted es imprescindible, deberá recordar que el Señor en cualquier momento le puede quitar su candelabro. No deberá perder el primer amor ni las primeras obras que hizo cuando al principio se comprometió en un ministerio en la iglesia. Dios nunca deja de obrar en la extensión de su reino. Todos son necesarios para la obra, pero nadie es indispensable para Dios ni para su pastor. Cuando el primer hombre falló en cumplir su deber, Dios, quien lo sabe todo, llevó a cabo su propósito a través de otra persona a quien ya había preparado. Querido público, Dios no le quita su ministerio ni lo remueve de su servicio y se lo da a otra persona porque ha fallado una vez. Con toda seguridad, Dios le dará varias ocasiones para que usted pueda mejorar su desempeño. Pero si hace caso omiso de esas advertencias y no aprovecha esas oportunidades, Dios lo reemplazará por alguien más fiel a su reino. Hermano, hermana, si al escuchar este mensaje se da cuenta que no ha cumplido correctamente con su servicio y sus tareas en la iglesia, por favor, pida perdón a Dios y a su pastor y determínese de una vez por todas a ser fiel en su servicio. Lo más importante es que no ponga sus ojos en las cosas del mundo y que corra la carrera de la fe con la esperanza por el reino de los cielos. Siempre deberá estar alerta y atento para no volver de nuevo al mundo y perder todas las recompensas que ha acumulado hasta ese momento. Suponga que ahora, sirviendo como lo está haciendo en la iglesia, usted ya está calificado para entrar al tercer reino de los cielos. Sin embargo, si comete un pecado que conduce a la muerte, incluso si se arrepiente y no vuelve a pecar, tendrá que empezar otra vez desde el principio. En otras palabras, perderá todas las recompensas que hasta ese momento pudiera haber acumulado. ¿Saben por qué? Puesto que ha cometido un pecado de muerte, no tendrá comunión con Dios. Todas sus recompensas se esfumarán. Ahora bien, si comete un pecado que no es de muerte, sus recompensas en el cielo se reducirán. Pero, repito, si comete un pecado de muerte o si blasfema contra el Espíritu Santo, perderá todas sus recompensas. Una vez que comete alguna obra de la carne, Dios no considerará que tiene fe. Si vive en el pecado y aún así dice que tiene comunión con Dios, eso será una mentira y usted será un mentiroso. Los que creen en el Señor y tienen fe, jamás cometerán un pecado que conduce a la muerte. Destruirá todo lo que hasta ese momento ha logrado y entristecerá a Dios y estará cerca de caer en el infierno. Por eso, si realmente tiene fe, no sea terco ni tonto, no cometa ningún pecado de muerte y si lo hace, no crea que le será fácil arrepentirse y corregir su vida. Espero que todos ustedes pongan sus ojos y su mirada en el cielo y que se esfuercen al máximo por correr con todo corazón la buena carrera de la fe. Hermano, tenga en cuenta que sentirse mal y lamentarse por lo que ha hecho no bastará. Solo si recibe la gracia de Dios podrá restaurar su relación con el Señor y podrá mirar de nuevo con esperanza la Nueva Jerusalén y volver nuevamente a la senda de la fe. Hermanos, un nuevo creyente tiene que pasar por todas las etapas en el crecimiento de su fe, desde el primer al segundo nivel de fe, del segundo al tercer nivel y así sucesivamente.
Pero digamos que alguien que ya llegó al tercer nivel de fe comete una obra de la carne y por eso retrocede al primer nivel de fe. Ahora bien, se arrepiente y deja completamente el pecado y comienza de nuevo, pero alcanzará el tercer nivel de fe mucho más rápido que antes porque ya conoce la palabra de Dios y como ya sabe qué cosas debe hacer, qué cosas no debe hacer, lo que debe desechar y lo que debe guardar o retener, podrá alcanzar el nivel más alto de fe más rápidamente que otros que empiezan desde el primer nivel de fe. Es mi oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos ustedes que están escuchando este mensaje nunca pierdan la corona que Dios le concederá en el cielo, sino que más bien continúen con más fuerza avanzando hacia la Nueva Jerusalén con la esperanza de obtener la mejor y la mayor de todas las coronas. Retomando el mensaje, el siguiente versículo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 señala lo siguiente: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Aquí, el templo de mi Dios indica el lugar donde está el trono de Dios, es decir, la Nueva Jerusalén. Así que este versículo significa que aquel que supera las pruebas será una columna en la Nueva Jerusalén. Sin los pilares o columnas, ninguna casa podrá sostenerse, más bien se vendrá abajo. Será una gran bendición para usted si llega a ser un pilar o columna en la Nueva Jerusalén. Ya sabe la bendición que significa llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora imagine la bendición que será convertirse en un pilar de la santa ciudad. Pero esta bendición no se le concede a cualquiera, solo se le otorgará a los que son más que vencedores. Los miembros de la iglesia en Filadelfia tenían poca fe, pero obedecieron la palabra de Dios y nunca negaron el nombre del Señor. Por ello, en la medida en que su fe creció, tuvieron la fortaleza necesaria para practicar la palabra de Dios y así llegar a la perfecta santificación. Y pudieron, además, cumplir fielmente con sus deberes y servicio a Dios. Esta es la vida de aquel que es más que vencedor. Y aquel cuya fe es reconocida por el Señor llegará a ser columna en la Nueva Jerusalén. Esta misma promesa es también para usted. Todo cristiano deberá hacer su mayor esfuerzo por vivir conforme a la palabra de Dios, luchar contra todo lo que Dios aborrece, despojarse de todo pecado hasta el punto de derramar sangre, es decir, hasta el máximo, y ayunar y orar para liberarse de toda forma de maldad que encuentre en su corazón. Los que hacen esto avanzarán más rápidamente a un nivel superior de fe y su alma y espíritu prosperarán. Pero aquellos que no se esfuerzan de esta manera, sino que solo escuchan la palabra de Dios y les entra por un oído y les sale por el otro, no podrán obedecer ni poner en práctica la voluntad de Dios. A pesar que han sido cristianos por muchos años, no han crecido en su nivel de fe. No deberían entonces preguntarse, ¿por qué Dios no contesta sus oraciones? ¿Por qué están enfermos? Yo, en lo personal, estoy muy contento por saber que muchos miembros de nuestra iglesia están siendo bendecidos financieramente. Igualmente, muchos hermanos de nuestras iglesias hijas en todo el mundo están siendo bendecidos abundantemente. Les comparto algo. Un hermano me contó su testimonio. Después que oré por él, comenzó a ser bendecido económicamente y ahora su diezmo es de $4,500 al mes. Hubo un tiempo en que era algo inimaginable que alguien diera $10,000 de diezmo. Incluso dar $1,000 era un sueño. No obstante,
Actualmente hay muchos hermanos que dan más de $10,000 de diezmo. Antes eran unos pocos, pero ahora hay varios. Doy gracias a Dios por ello. Tal vez se pregunte, ¿cómo es eso posible? Les digo cómo. Ellos escucharon la palabra de Dios desde este altar y la pusieron en práctica. Como creen y confían en su pastor, obedecen la palabra de Dios y son fieles en la iglesia. Y ahora están siendo bendecidos. Han circuncidado sus corazones y se están esforzando por alcanzar la santidad y luchar contra el pecado hasta el máximo. Ellos son los que están siendo bendecidos. Son vasos de honra. Tienen un corazón amplio y generoso. Y la bendición no ha tardado 1 o 2 años en llegarles. Usted ha amado a Dios por sobre todas las cosas. Asimismo, ha amado a la iglesia y a su pastor y ha dedicado todo lo que posee al reino de Dios, incluso sus ahorros. Ha venido todos los días al templo para orar con fervor. Se le ha asignado más tareas de las que podía cumplir y ha sido más bien agradecido y fiel en el cumplimiento de su servicio y ha anhelado tener más oportunidades para demostrar su fidelidad a Dios y a su pastor. Les comparto un testimonio. Un hermano me dijo que hace algunos años solo podía diezmar la cantidad de $15 al mes. Por eso le era difícil, aparte de diezmar, ofrendar y sembrar para el reino de Dios. Aún así, lo hacía. Y no solo ofrendaba a Dios, sino también a su pastor. Y pronto comenzó a ser bendecido. Ahora su diezmo se ha incrementado de forma considerable. Diezma la suma de $2,000 mensuales y sigue aumentando todos los meses. Hermanos, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. A este hermano le bastó poner en práctica la palabra de Dios y es que tiene un buen corazón, generoso y dadivoso. Incluso le he dicho que se compre otro carro. Sí, hermanos, únicamente debe obedecer la palabra de Dios y Él lo bendecirá. Este hermano del que les estoy hablando es muy humilde. No interactuaba ni se relacionaba con otros por vergüenza. No tenía educación superior, pero es sincero, íntegro y leal. Y confió en el Señor con un corazón y una fe inmutables. Por eso Dios lo bendijo. Como les estaba diciendo, cuando la iglesia atraviesa por pruebas, usted las supera poniendo sus ojos en las recompensas celestiales y sacrificándose por su iglesia, por su pastor y por sus hermanos y hermanas en la fe. Cada uno puede dar testimonio de lo mucho que ha amado a Dios y lo fiel que ha sido a su reino. Y como Dios conoce el futuro, sabrá a qué iglesias les dará la misma promesa que le dio a la iglesia en Filadelfia. Hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para cumplir con su propósito, Dios lo ha refinado y ha hecho de usted un vaso de honra para guiarlo a la Nueva Jerusalén. Dios concede una gracia especial a aquellos a quienes asigna una misión o tarea en particular para que, de esa manera, puedan mantenerse firmes y fortalecerse en la palabra de Dios. No es fácil escoger la senda angosta ni caminar por ella, pero Dios se manifestará en su vida a través de innumerables señales y evidencias tangibles para fortalecer su fe y así correr la buena carrera con una fe inmutable. No importa la gracia que Dios haya derramado sobre usted, si no puede
mantenerse firme en la promesa de Dios, ni puede guardar su corazón, no podrá hacer suyas esas promesas de bendición. Sin embargo, hay iglesias en las que Dios muestra hasta el último momento un amor que trasciende su justicia, y por ese amor no dejará que ni una sola de esas almas se pierda, sino que todas alcancen la salvación. Por eso, si cree y confía en la palabra de Dios y cumple con sus labores y servicio en la iglesia fiel y constantemente, la palabra se hará realidad en su vida y así podrá recibir la corona prometida. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos puedan vivir dentro de esta dimensión espiritual de bendición de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, el Señor continúa diciendo: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Este versículo nos dice que Dios confirma su promesa a los que vencen, escribiendo en ellos el nombre de Dios, de la nueva Jerusalén y de nuestro Señor. Ser una columna en la nueva Jerusalén no es algo que se puede lograr solamente deseándolo. Solo será posible si Dios, Jehová de los ejércitos, lo reconoce al llevar su nombre escrito, o si está sellado con el nombre de la nueva Jerusalén, o si el nuevo nombre de nuestro Señor, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, está grabado en usted. El nuevo nombre de nuestro Señor, quien murió en la cruz, quien fue ridiculizado y despreciado por la gente, que nació en un pesebre y que no tenía dónde dormir ni qué comer. Repito, su nuevo nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nuevo nombre del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, nos dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Jesús cumplió la providencia de la salvación del ser humano, redimiéndonos de nuestros pecados, resucitando y ascendiendo al cielo, recibió un nuevo nombre de gloria: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos y hermanas en Cristo, ¿sabe usted todo lo que hace la gente del mundo por lograr fama, poder, honor y comodidades pasajeras en esta tierra? Se esfuerzan y perseveran al máximo con tal de lograr su objetivo. Ahora bien, se imagina la paciencia y el esfuerzo que deberá tener si desea ser columna en la eterna Nueva Jerusalén. Jerusalén era la capital del antiguo Israel y el rey habitaba allí. En la ciudad de Jerusalén se encontraba el templo santo de Dios y allí se ofrecían todos los sacrificios que se hacían al Señor. En otras palabras, el trono de Dios estaba allí. La Nueva Jerusalén no es como la Jerusalén terrenal que desaparecerá al final de los tiempos, tal como menciona Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 2, que cita: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La santa ciudad, la Nueva Jerusalén, es eterna y allí reside el mismo Dios Santo. Y solo aquellos que son santos y perfectos ante Dios podrán entrar en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, el nombre, la Nueva Jerusalén, no se utilizará en el cielo. La palabra nueva se antepone a Jerusalén para que se pueda entender que no se refiere a la ciudad terrenal de Jerusalén, sino a la morada celestial en la que Dios habita. El nombre oficial o celestial, por decirlo de alguna manera, de la Nueva Jerusalén es la ciudad de gloria. Y se le llama ciudad de gloria porque solo los que se han despojado de todos sus pecados, han alcanzado la total santidad y han glorificado solo a Dios, podrán entrar en esa ciudad y disfrutar de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Para llegar a la ciudad de gloria, deberá alcanzar la perfecta santidad y ser fiel en toda la casa de Dios. El aroma de su fidelidad será totalmente diferente antes de haber llegado a la total santificación, es decir, cuando aún resiste y lucha contra la tentación y el pecado, que luego de haber llegado al nivel de la santidad perfecta. Dios guiará a la Nueva Jerusalén a todos aquellos que han llegado al nivel del Espíritu perfecto a fin de compartir por la eternidad su perpetuo amor con ellos. La promesa de esta esperanza no es solo para la iglesia en Filadelfia, sino para todas las iglesias y los hijos de Dios que se asemejen a la iglesia en Filadelfia. Volviendo al mensaje, en la parte final de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 13, el Señor concluye su palabra a la iglesia en Filadelfia de la siguiente manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A pesar que esta misma palabra se le envía a todas las iglesias, el significado es diferente para cada una de ellas. Para algunas, el Señor les advierte que no olviden la palabra de reprensión y consejo, sino que la graben en su mente y la obedezcan a fin de ser salvos. A otras iglesias, el Señor las insta a que permanezcan despiertas, se aferren a la palabra que han escuchado y la pongan en práctica. No obstante, en la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Filadelfia hay un significado espiritual, no solo para esa iglesia, sino también para muchas otras iglesias que se asemejan a la de Filadelfia. Es decir, todos los cristianos deben saber con claridad que la iglesia de Filadelfia es la clase de iglesia que Dios acepta y propone como modelo. Si una iglesia está atenta al obrar del Espíritu Santo, no deberá jamás blasfemar contra el Espíritu ni contra otra iglesia que hace las mismas obras que hacía la iglesia en Filadelfia. Cuando Esteban abrió sus ojos espirituales y dijo que veía al Señor sentado a la derecha de Dios, los perversos dijeron que estaba blasfemando y lo apedrearon hasta morir. De la misma forma, actualmente muchas iglesias en las que se manifiesta el poder del Espíritu Santo son criticadas y condenadas tal como lo hicieron con Esteban. Como esas iglesias tienen oídos espirituales y oyen la voz del Espíritu Santo, nunca hablarán en contra de él ni se opondrán a su obrar. Y es porque el Espíritu Santo no se los permitirá. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿cuál es su mayor deseo? Estoy seguro que todos dirán llegar a la Nueva Jerusalén, pero no todos lo podrán hacer. No lo podrá hacer si no tiene el suficiente nivel de fe y si no es totalmente fiel en toda la casa de Dios, es decir, en todas las áreas o aspectos de su vida. Tiene que llegar a la completa santidad, no tener ninguna forma de maldad y ser fiel en todo lo que hace hasta el punto de entregar su vida por el Señor.
solo podrá entrar a la Nueva Jerusalén si tiene el nivel más alto de fe. No estoy hablando del primer, del segundo o del tercer reino de los cielos. Estoy hablando de la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el cielo. Pero no puede llegar a ese nivel tan alto de fe en un solo día. No lo podrá lograr en sus propias fuerzas. En la Biblia, los padres de la fe que han alcanzado la Nueva Jerusalén han sido refinados como el oro puro a través de un duro proceso de perfeccionamiento en la providencia de Dios y han cumplido fielmente su misión hasta el punto de entregar sus vidas por amor al Señor. Si un siervo es fiel, Dios permitirá ciertas pruebas para refinarlo porque sabrá hasta qué punto puede resistir. Solo entonces podrá entrar a la Nueva Jerusalén. Dios también les ha dado la esperanza de la Nueva Jerusalén a los miembros de esta iglesia. Y no solo les ha dado la promesa, también los está guiando hacia ella. Muchos de ustedes ya están en el tercer y en el cuarto nivel de fe, y otros han alcanzado el nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Hay muchos que podrán llegar a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? A través del Evangelio de Santidad, Dios le ha abierto el camino para alcanzar la completa santificación, ayudándolo a descubrir la naturaleza pecaminosa oculta en lo profundo de su ser y así poder despojarse de ella. Dios quiere no solo que sea fiel en toda su casa, sino también que alcance la santidad. Para ello, Dios nos ha encomendado dos misiones cruciales: la construcción del gran santuario y llevar a cabo la misión de evangelización mundial. Esto solo se podrá lograr mediante una fe inquebrantable y perfecta y una fidelidad espiritual a prueba de fuego, es decir, que incluya el entregar su vida por el Señor. A través de ello, Dios en su providencia nos conducirá a la Nueva Jerusalén. En la medida en que se santifique, ame y confíe en Dios, en esa misma magnitud, Dios le dará esa perfecta fe para llevar a cabo esa misión. Solo con esta clase de perfecta fe podrá cumplir plenamente la misión encomendada hasta el punto de entregar su vida por amor al Señor. La construcción del gran santuario y la misión de evangelización mundial se podrán lograr solo a través de los que son fieles hasta la muerte con esa perfecta fe. Y aquellos que van a participar en esos ministerios podrán llegar a la Nueva Jerusalén. Como a veces les digo, amados hermanos, esforcémonos un poco más. Es mi ferviente anhelo que todos ustedes peleen la buena batalla, guarden la fe y terminen la carrera con gozo para así vivir en la gloria de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que esta promesa de Dios se cumpla plenamente en cada uno de ustedes. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies
toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendícelos para que puedan concebir hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Podía Praise the caminar. Lord. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora In the name puede. of Jesus Christ. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se le ve. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. And Reverend Dr. Jack. Ahora estuve en la cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírela, por fe, tírela. Throw away the crutches by faith. Tell him. No puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Hallelujah. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue
sano. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. En una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor, sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Were you? Por fe, Sí. So would you like to stand up by yourself? levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las cámaras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oh Lord, my God, when I am awesome wonder, consider the world Thy hand hath made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display. Then sings my soul.